La caída de la República Romana y el establecimiento del Imperio constituyen uno de los capítulos más fascinantes y complejos de la historia antigua. Este proceso estuvo marcado por un largo periodo de inestabilidad política, conflictos sociales, ambiciones personales y guerras civiles que desangraron a Roma durante más de un siglo. En el corazón de estos eventos estuvo Julio César, una de las figuras más destacadas y controvertidas de la historia romana, cuya vida y acciones jugaron un papel fundamental en la transformación del sistema político de Roma. Para entender cómo se produjo esta transición, es necesario considerar tanto los problemas estructurales de la República como los acontecimientos específicos que la llevaron a su fin. La República Romana había sido durante siglos un sistema político exitoso que equilibraba el poder entre el Senado, los magistrados y las asambleas populares. Sin embargo, hacia el siglo II a.C. comenzaron a surgir tensiones que socavaron este equilibrio. Uno de los problemas más graves fue la creciente desigualdad económica. La expansión territorial de Roma durante las guerras púnicas y otras campañas militares había enriquecido a la élite senatorial, que acumuló grandes extensiones de tierra y desplazó a los pequeños agricultores. Muchos de estos campesinos arruinados migraron a las ciudades, particularmente a Roma, donde engrosaron las filas de los desempleados y dependieron de la distribución de alimentos subsidiados. Este desequilibrio social generó un caldo de cultivo para las reformas radicales y los conflictos políticos. En este contexto, los hermanos Tiberio y Cayo Graco intentaron implementar reformas agrarias que redistribuyeran la tierra a los ciudadanos más pobres. Aunque sus propuestas buscaban aliviar las tensiones sociales, se encontraron con la feroz oposición de la aristocracia terrateniente, que veía amenazados sus privilegios. Ambos hermanos fueron asesinados, lo que marcó el inicio de una era de violencia política que sería característica del final de la República. Este precedente de resolver los desacuerdos mediante la fuerza en lugar del debate legal debilitó las instituciones republicanas y preparó el terreno para futuros conflictos. En el siglo I a.C. la situación se agravó con la aparición de líderes militares que usaron sus ejércitos para perseguir ambiciones políticas personales. Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, dos generales destacados, protagonizaron un enfrentamiento que culminó en una guerra civil. Sila, tras derrotar a Mario, se autoproclamó dictador y llevó a cabo reformas que reforzaron el poder del Senado en detrimento de las asambleas populares. Aunque renunció al cargo y restauró formalmente la República, su ejemplo dejó claro que el poder militar podía ser una herramienta eficaz para controlar el sistema político. Fue en este contexto de tensiones sociales y militares donde surgió Julio César, nacido en el año 100 a.C., en una familia patricia de escasos recursos, pero con una ilustre tradición. Desde joven, César demostró ser un hombre ambicioso y carismático, cualidades que lo llevarían a escalar rápidamente en la política romana. Alineado inicialmente con los populares, César se benefició del apoyo de la plebe y de líderes como Craso, el hombre más rico de Roma, y Pompeyo, un general exitoso. Juntos formaron el primer triunvirato, una alianza informal que les permitió controlar la política romana y marginar al Senado. El ascenso de César al poder alcanzó un punto crucial durante su mandato como gobernador de las provincias galas. Durante casi una década, lideró campañas militares en las que conquistó vastos territorios en la Galia, consolidando su reputación como un brillante estratega militar y acumulando un ejército leal. Estas victorias no solo enriquecieron a Roma, sino que también le otorgaron a César un poder personal que alarmó a sus enemigos políticos en el Senado, especialmente a Pompeyo, quien se había distanciado de él tras la muerte de Craso. El conflicto entre César y Pompeyo se convirtió en una guerra civil cuando el Senado, influido por Pompeyo y otros optimates, ordenó a César desmantelar su ejército y regresar a Roma como ciudadano privado. César respondió cruzando el Rubicón en el año 49 a.C., un acto de desafío que marcó el inicio de la guerra civil.
con su famosa frase alea iacta est, la suerte está echada, César llevó a su ejército a Roma, obligando a Pompeyo y sus aliados a huir a Grecia. A lo largo de varios años de enfrentamientos, César derrotó a las fuerzas de Pompeyo en la batalla de Farsalia y consolidó su control sobre Roma tras perseguir a sus enemigos hasta Egipto, donde Pompeyo fue asesinado. Con Pompeyo fuera del camino, César fue nombrado dictador perpetuo en el año 44 AC. Durante su mandato, emprendió una serie de reformas destinadas a fortalecer el control centralizado del Estado y abordar algunos de los problemas sociales y económicos de Roma. Redistribuyó tierras, amplió la ciudadanía romana a las provincias y reformó el calendario, creando el que hoy conocemos como el calendario juliano. Sin embargo, su concentración de poder y su rechazo a restaurar el sistema republicano generaron resentimiento entre los senadores, muchos de los cuales temían que César estuviera allanando el camino hacia una monarquía. Estos temores llevaron a un grupo de senadores, encabezados por Casio y Bruto, a conspirar contra él. El 15 de marzo del año 44 AC, conocido como los Idus de marzo, César fue asesinado a puñaladas en una reunión del Senado. Su muerte no restauró la República, sino que desencadenó una nueva ronda de guerras civiles. El vacío de poder dejado por César fue llenado inicialmente por el segundo triunvirato, formado por Marco Antonio, Lépido y Octavio, el joven sobrino nieto y heredero adoptivo de César. Aunque el triunvirato logró derrotar a los asesinos de César en la batalla de Filipos, las tensiones entre Octavio y Marco Antonio llevaron a un enfrentamiento final. Marco Antonio, aliado con Cleopatra, la reina de Egipto, fue derrotado por Octavio en la batalla de Actium en el año 31 AC. Poco después, Antonio y Cleopatra se suicidaron, dejando a Octavio como el único gobernante de Roma. En el año 27 AC Octavio adoptó el título de Augusto y estableció formalmente el Principado, el sistema que marcó el inicio del Imperio Romano. Aunque conservó muchas de las instituciones republicanas en apariencia, el poder real se concentró en sus manos. Así, la República Romana llegó a su fin, transformándose en una autocracia que dominaría el mundo mediterráneo durante siglos. La vida de Julio César, con sus ambiciones, logros y tragedias, simboliza tanto la grandeza como la fragilidad del sistema republicano que gobernó Roma durante siglos, y su legado perdura como un recordatorio de cómo la acumulación de poder personal puede transformar la historia de una nación.